Nacho, hasta luego. Ahora nos acompaña en el estudio Gabriel Rubinstein. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, la economía vuelve a ser protagonista esta semana, como lo es siempre, ¿no? Con la suba del dólar, con los precios congelados. Le pregunto igualmente si empieza a haber alguna reactivación en la Argentina o no se ve, porque eso por lo menos es lo que empieza a decir el gobierno para ver si puede ganar las elecciones. Bueno, más allá de las elecciones, claramente había habido una caída tremenda con la pandemia, con las cuarentenas, y eso se recuperó. Estamos más o menos a nivel prepandemia. Hubo una recuperación. 2019. Sí, principio de 2019. Bueno, ahora se trata de ver si solo es eso. No nos olvidemos que venimos con altibajos, pero hace 11 años que estamos en el mismo nivel. Con lo cual, y la población sigue creciendo, con lo cual a nivel per cápita cada vez estamos peor. Tampoco es la cuestión de estar estancados toda la vida. O sea que lo más importante es ver si se generan condiciones para una reactivación y un crecimiento genuino, o por lo contrario vamos a una crisis financiera que nos lleve a un bajón ya por un problema financiero y no por las cuarentenas, ¿no? Bien. Lo invito, estamos con un móvil en Constitución, está Rafa Juli ahí, porque hay mucho movimiento este fin de semana con respecto a los trenes a la costa. Rafa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. No hay largas colas en Constitución, hay larguísimas colas en Constitución. Desde las 5 de la mañana la gente quiso ingresar en la página para comprar los pasajes rumbo a Mar del Plata. Por supuesto, muchísimos más baratos que sacar un pasaje en micro. Pero la página, a poco de ser abierta, colapsó. Entonces la gente se vino a Constitución a sacar el pasaje. Y esto fue un pandemonium realmente, larguísimas colas. Estuve hablando con una señora que se acercó al móvil y me dijo, hace 11 horas que estoy esperando. Esto realmente indigna mucho a la gente que está tranquila. En alguna ocasión se pone a aplaudir como para que la cosa se agilice. Y lo que nos han dicho acá es que toda la gente que ingresó, que está ya dentro del edificio de Constitución, va a ser atendida, aunque se demore mucho, aunque pasen las 12 de la noche. Rafa. Te cuento también, les cuento también que... Sí, dígame. No, te quería preguntar con esto que estás diciendo, la cantidad, las 11 horas de demora, ¿es por la cantidad de gente que hay o hay algún tipo de problema con el sistema, con la cantidad de pasajes? No, en principio todas las personas que están adentro de este edificio van a ser atendidas y van a tener sus pasajes. Me parece que el problema principal fue el colapso de la página. Entonces la gente entró en desesperación y se vino a Constitución. Por eso estas larguísimas colas. Pero esto que ustedes están viendo ahora es solamente una simple muestra, porque durante todo el día se juntó gente en este edificio de Constitución. En un momento determinado había una cola para gente discapacitada que ya por suerte fue atendida y pudo sacar el pasaje y retirarse. Ahora, todas estas personas que ustedes ven en la cola, las que están viendo ahora hace entre 11 y 12 horas que están aquí para poder comprar sus pasajes en tren a Mar del Plata y no pagar la cantidad de plata que deberían pagar si sacan un pasaje en micro. Rafa, Más o menos ¿qué precios estamos manejando para el viaje en tren en las distintas categorías? No sé si pudiste ver, si son accesibles, si hiciste un relevamiento en realidad. Sí, muy accesibles. Sí, no, realmente son muy accesibles, a eso iba. Cuesta 660 en primera y una categoría más alta cuesta 795, en Pullman más precisamente. Un viaje en colectivo, en un bus de larga distancia para Mar del Plata cuesta aproximadamente 3.000, 3.200 pesos. Es decir, la diferencia es muchísima. Es una tercera parte con el mismo destino. Y además tarda lo mismo, Rafa, o sea, no hay diferencia en cuanto a lo que tarda el viaje a Mar del Plata en bus y en tren. Sí, obviamente en tren es un poquito más largo, las comodidades ya las veremos, calculo que si uno viaja en Super Pullman estará muy cómodo y bueno, tendrá que soportar la gente viajar un poquito más, pero bueno, en este momento donde la plata no sobra, es importante. También había un 40% de descuento para jubilados y sacándolo por la página era un 10% de descuento. Pero mucha gente, la página colapsó,
y se vinieron a Constitución. Ahora, ¿pudiste hablar allí con los que están en la fila? ¿Te dicen para cuándo quieren viajar? No, en realidad se abrió hoy y son distintas las fechas para poder viajar. Muchos están temerosos de no poder conseguir los pasajes, pero acá aseguran de que hay pasajes para distintas fechas. Bien, Rafa, seguimos con vos en un rato nada más. Bueno, estamos viendo movimientos que me parece que tienen más que ver con la necesidad de salir después de la pandemia y veíamos esto que tiene que ver también con el bolsillo, ¿no? Un pasaje a 800 pesos en tren que no tiene nada que ver con lo que puede salir en autobús o hasta en avión, ¿no? Sí, sí. Digamos, bienvenido sea esta reactivación, este veranito, esta sensación de que la pandemia se dio y que, bueno, todo el mundo quiere irse. Cierto que hay riesgos médicos que todavía no están del todo claros. Pero, digamos, desde el punto de vista de la economía, más allá de lo que puede ser la reactivación en estos sectores turísticos que han estado tan castigados, tenemos que ver qué va a pasar en Argentina en general, en la macro, que está muy bombardeada. Es decir, hay una situación sumamente tensa, muy frágil, la situación cambiaria, diría, desesperante. La situación de reservas, sí, todo indica que hay que firmar un acuerdo con el fondo, que si no el escenario es mucho peor, pero uno vemos que en la coalición de gobierno no se sabe muy bien qué van a hacer o cómo van a tomar el tema, y incluso lo siguen dilatando, ya venimos dilatando meses y meses. Todo perjuicio para Argentina, no hay ningún beneficio en esta dilación. Gabriel, sí, vos hablabas, y te he leído también, hablaste de una situación crítica con las reservas del Banco Central. ¿Qué es lo que estás viendo respecto a eso y qué debería hacer en todo caso el gobierno para fortalecer esas reservas y que pueda hacer algo? Bueno, sí, la situación es crítica, no quiero entrar en tecnicismos, están las reservas netas, después las reservas más líquidas. Lo más líquido cuando vos sacás el oro, que está en lingote, los derechos especiales de giro, que solamente para pagar al fondo, los encajes bancarios, que son de los bancos y depositantes, los swap de China, que no está activado, y todo sacás esto, estás en cero, no tenés nada. Entonces, cuando estás en cero o empiezas a ser negativo, ¿qué quiere decir? Que empezás a usar dinero que ya no es tuyo, que es o de CDESA o de los encajes bancarios. Todavía estamos en pequeños saldos negativos, pero con el correr de las semanas va a ser muy negativo. Entonces vos necesitas sí o sí drenar eso. El gobierno toma medidas desesperadas, una y otra, restringe importaciones, trata de que no se compre en el mercado con todo con liquidación, obliga a los bancos a mantener su posición en dólares y se las recompra y se las vende a futuro. En fin, trata de hacer cosas en el día a día. Es que es una situación bastante desesperante, pero no puedes ir siempre así. Tenés que... Importa el resultado de las elecciones, no interesa para nada. El gobierno tiene que seguir 2 años gobernando y tiene un montón de pagos para hacer. Vence el Fondo Monetario, vence en diciembre, vence en febrero, en fin. Entonces dilatar en este momento es sumamente temerario porque va a generar más problemas, más demanda de dólares. ¿Pero qué tiene que hacer? Bueno, porque se habla mucho del acuerdo. El acuerdo con el fondo tiene... Firmar el acuerdo con el fondo no es solo, bueno, firmo que vamos a refinanciar. No, tenés que presentar un programa de ordenamiento, de ir bajando, digamos, el déficit fiscal. Podés discutir el tiempo, la graduación de eso, y podés discutir cuánto es por aumento de recaudación, de ese aumento de recaudación, cuánto es por aumento de impuestos, cuánto es por la actividad económica, cuánto es baja de gasto. Podés discutir muchas cosas, pero tenés que plantear un objetivo claro de reducción del déficit que empiece a tranquilizar, en serio, y no como dice Guzmán, la situación. Entonces, ahora, si el gobierno, hasta ahora los indicios eran Cristina Kirchner criticando duramente a Guzmán porque no llevó el déficit al tope que le permitía la ley. Y teniendo los antecedentes de Cristina, no nos olvidemos que Cristina en su gobierno, cuando inició en 2007, tenía 3 y pico por ciento de superávit. Hoy tenemos 3,5% de déficit. Cuando ella en 2015 entregó con un déficit de 3,5%. Y ahí no hubo ni guerra, no hubo pandemia. O sea que Cristina ha demostrado históricamente que es totalmente proclive a tener el mayor déficit fiscal posible, no importa si se pierden reservas, no importa si la emisión es cualquier cosa, si es tremenda. Entonces los antecedentes no juegan a favor. Entonces el gobierno tiene que decir, nos comprometemos efectivamente a ir bajando el déficit fiscal,
a volver a lo que era la época de Néstor Kirchner, que había superávit fiscal, etcétera, etcétera, con todo el marco ideológico que le quieran dar. Y entonces ahí las cosas empiezan a ponerse más en orden. Si no, esto es un caos que puede terminar muy mal. Hay una idea de que reducir el déficit fiscal es hacer un ajuste sobre la gente y que reacomodar la economía en la situación en la que está Argentina es un ajuste sobre la gente. ¿Es así o es una mirada errónea? Es una mirada errónea en este sentido. Vos tenés un desajuste fiscal, ponele. Si te lo financiara X del exterior, y decís, bueno, vos vivís más allá de tus recursos porque alguien te lo financia, bueno, ok. Pero no te lo financia nadie. ¿Qué quisiste? Que vos le das a la maquinita. ¿Y qué ajuste provocás? El aumento de la inflación. Y después, uy, tenemos inflación, no sabemos por qué, porque los empresarios son malos, qué sé yo qué. Argentina es el único país que tiene empresarios malos, digamos, ¿no? Porque es el único país que tiene 50% de inflación, otros tienen 3, 4, 5, están buscando. Entonces nosotros inventamos la pólvora de decir, son los empresarios malos que hacen que haya inflación. Entonces, vos emitiste en estos últimos 2 años 120% a la base monetaria. ¿Cuánto fue la inflación? 110%. Creaste dinero, lo que sería los depósitos, 170%. ¿Cuánto es el aumento de cuánto es el aumento del dólar paralelo? 170%. No hay mucho misterio en eso, pero el gobierno quiere enredar la cosa y no ver eso que es tan obvio. Y por lo tanto, ¿el ajuste cómo se hace? Cuando vos emitís dinero, todo eso provoca la devaluación del poder adquisitivo. La gente necesita tener más plata en el bolsillo que antes. Si antes tenías 1.000 pesos, ahora tenés 3.000 o 5.000. Eso se llama impuesto inflacionario, con lo cual el ajuste también se produce. La inflación es un proceso de ajuste también. Entonces no te lo salvás ese tipo de ajuste. En cambio vos podés, ordenando la economía, podés tener un ajuste civilizado. Si no ordenás la economía, tenés un ajuste salvaje. En general, el ajuste salvaje pierden los más vulnerables, no es que pierden los más ricos. O sea que ni siquiera el argumento redistributivo les es útil. Pero bueno, parece que no la quieren entender, no sé, tienen una miopía sobre el tema fiscal. Y aparte ni siquiera abrevan en lo que ya consiguieron, porque la macroeconomía del 2003, 2004, 2005, había superávit fiscal, la inflación era 5% y ganaron las elecciones. No es que perdieron porque la gente dijo están haciendo el ajuste. Entonces, en ese sentido hay una miopía tremenda en el gobierno, en el peronismo, en Cristina Kirchner, en la Cámpora, en Máximo. No entienden lo básico que es que con una economía ordenada a ellos mismos les puede ir bien, mejor que ahora. El plan de congelamientos de precios, tanto de alimentos como de medicamentos, ¿ya es un plan que arranca fracasando? Totalmente, es una maniobra desesperada. Imagínate que vos congelás, ¿cómo haces para congelar un precio cuando no congelás todos los costos? ¿Acaso el gobierno congeló los salarios, que es el 40% de los costos de las empresas? ¿Congeló el dólar, que es otro 20 y pico por ciento, congeló los precios internacionales de la materia prima que están subiendo en todo el mundo? No, entonces eso es una maniobra desesperada que no tiene ningún sentido, que a lo sumo ni siquiera este mes, quizá el mes que viene baje un poquito la inflación y cuando lleguemos a enero, que lo que se demora, lo que haya de atraso, que va de golpe un golpe inflacionario. Entonces son medidas muy desesperadas que no tienen ningún sustento técnico. Salvo el tener las cosas que vos decís, bueno, tenemos que llegar dentro de 15 días. Pero ¿dentro de 15 días qué haces? A ver, Gabriel, ¿el dólar 213 es un dólar preelectoral o es un dólar, porque se paga 213, no el contado, estaba el contado con liqui 213, creo que llegó a estar. ¿Es un dólar preelectoral o es un dólar que llega para quedarse? Si hay acuerdo con el fondo, rápido y bien, y que todos podamos evaluar que es cumplible y el gobierno muestra voluntad de cumplirlo, es un dólar alto, seguramente va a bajar. Ahora, si todo se dilata y ni siquiera dan señales o no hay acuerdo con el fondo, no me extrañaría que vaya a 300 o más. Se va el demonio, acá se caotiza la situación. O sea, acá el gobierno, en ese sentido, está jugando con fuego. Si la dilación no sirve para nada, bueno, ahora falta una semana para las elecciones, bueno, no van a hacer nada especial, pero el día 15 tienen que seguir gobernando. Más vale que se pongan de acuerdo entre ellos, que dejen esta cosa, llamémosle infantil, de decir el fondo no. Después discuten, quieren hacer una epopeya nacional de que es el que tiene que pagar el 4%, pero ellos pidieron que Argentina pague el 1%. Ojalá pague el 1%, pero no es una decisión que depende de Argentina. Entonces, ahora cuando pagaban 12% a Chávez, no les importaba. Ahora que la discusión es entre 4 y 1, parece que es una epopeya nacional si no nos bajan la tasa de interés.
Y como si Argentina tuviera, ¿viste? Ahora, si vos al fondo vas y le decís, te quiero pagar. No podés pagarle nunca. No, pero si vos dijeras, te quiero pagar, el fondo también agarra y te dice, bueno, cumplime todo esto de otro lugar, ¿o no? ¿Cómo te quiero pagar? Primero, las deudas no se pagan. No, lo que dice el kirchnerismo es, no te podés entregar con el fondo porque si te vas a entregar con el fondo desde lo discursivo ya está, te dan el plan ellos hecho. A ver, no es así, no es así. Hay una discusión que vos tenés que presentar un plan y que tiene que ser obviamente creíble, porque el fondo no te va a firmar cualquier cosa. Y vos podés, yo estuve discutiendo muchísimo con la gente del fondo en 2002, 2003, el acuerdo que se hizo. Por supuesto que todo es complicado, idas y vueltas, y a veces no te entienden, etcétera, etcétera. Pero acá se dice que está cerrado a veces el acuerdo y están zaraseando, y las cosas concretas. ¿Cómo va a ser el trayecto? ¿Cómo va a ser el objetivo fiscal de mediano plazo? ¿Cómo vamos a ir llegando a eso? ¿Cómo vamos a ir bajando la brecha cambiaria? Esas cosas básicas de la macroeconomía, que están todas ligadas entre sí. Y el gobierno parece que no tuviera una postura común. Y Guzmán está ahí dando vuelta porque no sabe si seguir su propia idea, que tiende a ser un poco más racional, o lo que llega del Instituto Patria, que no, ahora ponete firme, y ahora no pagamos, y ahora no sé qué, y ahora si no nos dan la baja interés nos cerramos, como diciendo, ¿qué no creemos que somos? Sí, nos tenemos que ubicar también. Porque no es esa discusión de la tasa de interés, de bajarla a 4, es una concesión que eventualmente el fondo puede hacer. Ojalá la haga, pero a lo mejor lleva su tiempo, a lo mejor lo decide dentro de un año. Y mientras tanto que va a salir a default con el FMI, con todas las implicancias que tiene acá adentro, eso es absurdo, es ridículo. Es decir, y bueno, pero el gobierno parece que no lo termina de entender. Gracias, Gabriel Rubinstein. Ahora una pequeñísima pausa.